Humano Derecho Radio Estación presenta. Saludos a todos, les habla Arturo Guillén en Gamer Station, el programa en el que reemplazaremos por una hora el teclado, el mouse y los controles por los micrófonos. Hablemos de videojuegos. Hora de empezar con Novedades Gamer. Después de conocerse el reinicio del desarrollo de Dragon Age 4, según el portal Kotaku, el mismo medio trae más información acerca de la esperada cuarta parte de la saga de BioWare. De acuerdo al periodista Jason Schreier, EA apostará por el juego como servicio, es decir, con monetización y elementos multijugador, aunque aún no se sabe a ciencia cierta cómo se implementarán esas opciones online. La idea que Anthem fuera un juego online y que Dragon Age y Mass Effect, aunque experimenten con partes online, esas partes no las diferencian como franquicia, aseguró un entrevistado de Kotaku. Incluso, una fuente dentro de BioWare apuntó que el juego tendrá su modo en solitario, con una historia llena de decisiones que tomar, exploración y la experiencia que caracteriza esta saga. Personalmente, sí, han salido muchos rumores que dan por cierto que este Dragon Age 4 se asemeja mucho a lo que ha sido el Anthem, es decir, un juego centrado en lo multijugador. Sin embargo, más allá de esos rumores que han, digamos, salido a la luz, según la información que maneja Kotaku, no es que sea un juego, Dragon Age 4, esta cuarta parte, un juego específicamente concentrado en el multijugador, sino también van a respetar, porque esa es la esencia de esta saga de Dragon Age, es la historia, es decir, el argumento, el guión, es lo que caracteriza, es el punto más férreo y fuerte de esta franquicia, como lo es la historia. Es una historia bien cuidada. Incluso el Dragon Age Origin para mí fue el mejor de la entrega y es un juego épico en todo sentido, tanto en personaje como el universo del mundo que nos plantea ahí BioWare. Es el plato fuerte de ahora. Con el Dragon Age Inquisition, sí, que es el último que ha salido hasta los momentos, digamos que le agregaron opciones online, es decir, opciones multijugador, pero no se centraba en eso. Supongo que para Dragon Age 4 habrá algunos elementos que agregaron en Anthem digamos en este Dragon Age, pero no va a ser su punto fuerte. Sin embargo, hay muchos gamers que están como muy recelosos en cuanto y los entiendo, porque últimamente los juegos de EA, por culpa de EA, los juegos de BioWare han bajado muchísimo su calidad. La siguiente noticia es un poco excéntrica dada su naturaleza. Veamos. Ahora todos conocen los Battle Royale, como Fortnite o el propio PUBG. Cierto. Bueno, tan es así la fama que ha adquirido este género que un multimillonario anónimo planteó llevar ese sistema de combate a la realidad, así como lo oyen. La competencia se llevaría a cabo en una isla privada y según el creador del portal hushhush.com, Aaron Harpy, el sobreviviente se llevará $130,000. Por supuesto, la competencia no se realizará con armas reales, sino con marcadores de aire, municiones de plástico y armaduras con sensores. Harpy puntualizó: si eres fan de las películas y los juegos de supervivencia, será una gran oportunidad de tener una experiencia única en la vida y ganar una suma importante de dinero. Sin embargo, para llegar a eso, nuestro equipo de conserje necesita ayuda para materializarlo. Lo primero que necesitamos es un desarrollador talentoso que nos ayude a que este evento sea tan realista como sea posible. De tener éxito, añadió Harpin, se convertiría en un evento anual. Esta noticia se asemeja mucho a una, no recuerdo exactamente en qué año, yo creo que se fue hace como 3 años, de un ruso igual, no sé si era multimillonario o si era una organización, en este caso es algo individual, es un multimillonario que
que quiere llevar a cabo ese evento. Pero me acuerdo yo de que esta organización rusa, no sé si específicamente era un individuo, una organización, plantearon hacer un juego de supervivencia, pero algo mucho más cruel, ¿no? En el cual se liberaban a un grupo de personas en Siberia, en condiciones prácticamente infrahumanas, y el que sobreviviera también se llevaba una suma cuantiosa de dinero y un montón de premios ahí, que incluso el mismo Estado ruso lo financiaba y lo patrocinaba. Eso creo que al final no se realizó. Ahora, esto lo de la isla privada, esto es un poco más, yo lo veo un poco más posible, no lo veo tan utópico como el que soltar un montón de gente en Siberia y prácticamente podías morir, ¿no? En esas condiciones. Claro, digamos que tú tenías como una especie de, según el planteamiento de eso de los rusos, tenías una especie de sensor en el cual se activaba cuando tú estabas en peligro, a punto de morir. Bueno, venía un helicóptero, te rescataba y te sacaba de ahí, por supuesto, y no podías, digamos, ya optar por el premio. Poniendo a prueba sus conocimientos gamer, lo que acabaron de escuchar, ¿a qué juego creen que pertenecen esos característicos sonidos? Si respondieron Half-Life, pues los felicito, están en lo correcto. Es que lo que escucharon se trata de una demostración in-game de Boreal Aleph, un juego desarrollado por fans de Half-Life, que tomaron el guión filtrado, escrito por el guionista Mark Lightlow, de la tan esperada tercera entrega de la franquicia. En el desarrollo están involucrados 60 aficionados de Half-Life. El juego se estrenará en Steam y no tienen planes de incluir multijugador del título. No se sabe hasta los momentos la fecha de lanzamiento. Bueno, según lo que yo pude ver en el video, en el sonido que acabaron de escuchar, sí respetaron muchísimo los elementos que caracterizaron la saga. Como por ejemplo la palanca en el cual uno utiliza para romper cajas o incluso también para matar a algunos enemigos. Los enemigos se parecen en todo sentido. También utilizan el mismo motor, el Source, que es el que utilizaron a partir del Half-Life 2, el episodio 1 y el episodio 2. Cabe destacar que el guión que se había filtrado supuestamente era para el episodio 3 que nunca salió, el episodio 3 del Half-Life 2. Y ellos lo están utilizando para el Half-Life 3, porque el Half-Life, ¿cuántos años se ha esperado para que Gabe Newell o Valve se pronunciara para una tercera entrega? Han pasado años y años y los fans de la saga como que quedaron al aire. Pero ¿qué pasó con el Half-Life 3? Bueno, los aficionados están tomando la batuta en este caso, que no la toma la empresa, que es Valve, la desarrolladora, la creadora, la madre creadora de Half-Life. Y bueno, si ustedes no hacen algo, nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque digamos que esto es un planteamiento, y eso es lo que me gusta de la industria del videojuego en este caso, que los gamers o los usuarios, los consumidores pueden relacionarse e influir directamente en la industria, ¿no? Ya sea con desarrollos, ya sea incluso hasta con quejas, porque me acuerdo yo que el Mass Effect 3, mucha gente se quejó del final, que ese final no corresponde, que con la saga, que es una saga muy épica, una trilogía épica y no puede terminar así. Y BioWare se vio en la obligación de lanzar un Extended Cup, que es como un DLC en el cual extendía, como el mismo nombre lo dice, el final en un epílogo, y ahí sí te explicaba mejor y qué fue lo que sucedió y cómo terminó tales personajes o cómo terminaron las distintas razas alienígenas que conforman el universo de Mass Effect. Y eso es el poder que tiene el usuario en este caso. Ahora, bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa musical. Escucharán el tema principal de Silent Hill 1.
Acabaron de escuchar el tema compuesto por Akira Yamaoka para Silent Hill 1. Ahora pasamos a la sección Gamer al micrófono. En línea tenemos a Esteban Silva. Él es estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela y en esta ocasión nos va a hablar de Dragon Age. En específico, las expectativas que se tienen del Dragon Age 4, como yo lo había hablado en la primera sección del programa, en cuanto a la información de Kotaku, pero antes de entrar de lleno a lo que podría ser Dragon Age 4, cuéntame más o menos de la saga Dragon Age, Esteban. Tengo entendido que es una de tus favoritas entre los 3 juegos que han salido hasta ahora, incluyendo, la expansión del Awakening. ¿Cuál ha sido tu preferido hasta los momentos? Bueno, realmente de toda la saga de Dragon Age es es de las más completas que ha sacado BioWare de todos los juegos que han sacado. La más completo hasta ahora que yo considero propiamente hablando sería el primero, el Dragon Age Origins. Claro. Considerando que tiene más de 100 horas de juego, considerando que tiene un tono más acorde a lo que fue su idea original como sucesor espiritual de Baldur's Gate, y considerando también que es más acorde a lo que era antiguamente los RPG. Sí, incluso, tenía elementos, por ejemplo, la pantalla de pausa táctica en que uno podía más o menos guiar a tu grupo o tu party para que si los magos atrás, que si, un hechizo de curación, que si un hechizo de ataque, y los más tanques adelante, que en eso no se encontraba, por ejemplo, en Dragon Age 2 ya está muy consolidado, ¿no? Sí, realmente BioWare allí hizo un cambio muy fuerte a la hora de cambiar de juego. De hecho, cuando se crea Dragon Age 2, ellos realmente hacen un experimento en ese tono con ese juego, porque ellos, de hecho, para crear ese juego tardaron mucho menos tiempo que crear Mass Effect. La idea Mass Effect se creó en unos pocos meses, con las prisas que les metió y a la hora de crear Dragon Age 2, ellos lo crearon, fueron poco más de, creo que 3 meses. Fue un tiempo absurdamente corto. Sí, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en los escenarios, ¿no? Que los escenarios son muy reciclados. Tenías una sensación de déjà vu de entrar a una cueva y pasar a otra cueva, pero esto es lo mismo. Sí, aparte de eso, también hay otro problema que tiene muy marcado el Dragon Age 2, el hecho de que puedes notar que el contenido principal, la historia como tal, no se desarrollan de una forma fluida, sino que ellos la separaron en 3 actos de una forma muy extraña, porque realmente no es tan fácil entender cómo pasas de un acto a otro. Y incluso el final del DLC del Dragon Age 2, el cual, ¿cómo es que ahorita se me olvidó el nombre? El cual sale el mismo villano que... Legacy. Ajá, el Legacy, ese mismo, el del legado en este caso de Hawk, que es el personaje principal del Dragon Age 2, ¿no? Que sale en lo que sería el villano en Dragon Age Inquisition. Sí. Y ahora, pasando al Dragon Age Origins, ¿qué crees tú que es lo que se diferencia, además de, por supuesto, de los gráficos, el sistema de combate, en cuanto a la historia de Dragon Age Origins y al Dragon Age 2? Porque, la comunidad gamer, al menos los fans de Dragon Age, consideran el primero como el más épico, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo que tiene el Origins en cuanto al guión que no tiene el 2? Bueno, para empezar, era originalmente un sucesor espiritual de Baldur's Gate. Uh-huh.
con lo cual Baldur's Gate es conocido en la comunidad gamer como uno de los mejores RPG de todos los tiempos. Sí, sin duda. Lo que lo convierte en una apuesta muy grande debido a que el listón era muy alto. Cuando ellos crean el Dragon Age como sucesor espiritual, trabajan 3 personas que son Mark Darrah, Mark Laylaw y David Gaider, y entre ellos 3 desarrollan un guión muy impresionante, realmente. Bueno, y eso se ve en la historia, digamos, en la música de Dragon Age Origins, que refleja muy bien digamos, plasma muy bien, al menos en la musicalidad, la historia tan épica que tiene el Dragon Age Origins. Y también cuanto a los personajes, principalmente o personalmente tú, Esteban, ¿cuál es tu personaje preferido del Origins en este caso? Bueno, realmente personaje preferido como tal, me gusta bastante la historia que tiene Wine, que es lo que es una maga que aparece en el círculo de magos de Ferelden. Sí, Wine. La historia de ella es muy, muy interesante, considerando que ella en sí no debería estar viva para el momento del juego. Sí. Uh-huh. Él lo mantiene como un espíritu de justicia, ¿no? Algo así como por ejemplo... De hecho, a ella la mantiene un espíritu que en el universo del juego es uno de los más difíciles de encontrar en el velo, que es un espíritu de la fe. Uno después en los juegos posteriores se entera de que ese es uno de los espíritus más difíciles de encontrar en el velo, considerando que esos espíritus no se presentan ante los humanos. Okay. Y bueno, incluso también, un momento de hacer un corte. El siguiente bloque seguiremos conversando, Esteban. Ahora escucharemos el tema principal del Wolfenstein New Order.
Acabaron de escuchar el tema principal de Wolfenstein New Order, el juego que dio un reinicio de la saga. ¿Se han imaginado cómo sería el mundo si la Segunda Guerra Mundial lo hubiesen ganado los nazis? Pues este juego lo imaginó por ti. Continuamos conversando en Gamer al micrófono con Esteban Silva. Cuéntame ahora, Esteban, pasando al tema que nos compete realmente. ¿Qué expectativas tienes de lo que podría ser Dragon Age 4, asumiendo las informaciones que han salido por medios como Kotaku, por ejemplo? Bueno, realmente ahorita eso es algo muy incierto, considerando que recién salió Anthem y no tuvo muy buena recepción entre los jugadores. Sí. Y considerando que el motor que utilizan para crear los juegos en esta última generación, BioWare está utilizando el motor que le proveyó EA, que se llama Frostbite. El Frostbite. Que no es un motor muy conocido, pero tampoco es un motor que sea muy útil, según el artículo de Kotaku, porque en él cuentan que los programadores de BioWare múltiples veces se han encontrado con muchos problemas y han dicho que para crear incluso las cosas más sencillas uno tiene que darle muchas vueltas al programa. Sí, bueno, incluso jugando el Dragon Age Inquisition, que utiliza el Frostbite, yo tuve problemas con mi tarjeta, con compatibilidad con mi tarjeta de video, y el juego se colgaba al menos en las cinemáticas, en los diálogos entre personajes, y eso era realmente un martirio. Digamos, yo veo que ese motor gráfico es como bastante molestoso y aparatoso, ¿no? Sí, ese motor gráfico tuvo problemas desde su salida. Una de las primeras juegos donde se utilizó fue un Medal of Honor. No. El remake creo que fue del 2010, si no mal recuerdo. Okay. Y ese juego le fue muy mal a nivel de recepción porque la gente se quejaba del motor. Sí, ese no es el que iban a utilizar también, me acuerdo, ese Medal of Honor, que creo que es el que se desarrolla en Afganistán, o no. No lo recuerdo realmente, sé que lo iban a utilizar con el último Command & Conquer, sé que lo iban a utilizar querían utilizarlo con otros juegos, pero al final terminaron intentando el experimento, fue con Inquisition. Y bueno, digamos que también han salido muchos rumores en cuanto al Dragon Age 4 que se van a centrar específicamente y solo en el multijugador, sin tener en cuenta la historia, pero que digamos que Kotaku va como que, bueno, se van a centrar, digamos, van a poner elementos multijugador, pero el elemento central será la historia, el argumento. ¿Qué expectativas tienes en cuanto al menos al guión del Dragon Age 4, según cómo terminó el Inquisition, sin caer en spoilers? Bueno, tomando en cuenta que el Inquisition, yo debo decir que mucha gente lo detesta, pero realmente el Inquisition hicieron un muy buen trabajo a nivel de guión. Sí. Debido a que ampliaron muchísimo el universo, sobre todo en los últimos DLCs. Dado el final del último DLC, yo debería decir que pueden hacer un buen trabajo a nivel guionístico si continúan por esa línea, debido a que están desarrollando muy bien ciertos aspectos que no se han explorado en la saga desde sus comienzos. Claro. Bueno, en el aspecto gráfico se espera que tomen el trabajo de pulir un poco el motor, ¿no? Porque si es como lo que se vio en Inquisition, como el problema que me dio a mí, incluso en Mass Effect Andrómeda, que también utilizó este motor, valga acotarlo, me daban muchos problemas de ralentizaciones, a veces se pegaba en algunas partes del juego por más de 5 segundos, y para, por ejemplo, reiniciar o salirme al menos de ese bug gráfico, tenía que salirme del juego, volver a entrar para que no pasara eso. ¿Tú crees que, dadas las últimas títulos que han salido por la mano de EA, que ha bajado la calidad de los juegos de BioWare, crees que puedan solucionar este problema con Dragon Age 4, tomando en cuenta cómo se ha dirigido EA?
Bueno, la verdad es que el problema que tuvo Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda, Anthem y cualquier motor cualquier juego que vaya a salir en este motor es siempre uno fijo, y es el hecho de que cada cual iniciaba el desarrollo del juego por separado, en vez de tomar en cuenta la experiencia del equipo que pudo haber trabajado. Por ejemplo, en el caso de Mass Effect Andromeda, o sea, de Mass Effect Andromeda, ellos empezaron de cero el trabajo en el motor gráfico, en vez de tomar en cuenta las experiencias que habían obtenido con Inquisition los otros equipos. ¿Qué pasa? Eso implica que ellos tienen que empezar todo el trabajo de cero, y por eso es que ocurren bugs como el problema de los rostros, que fue el bug más conocido. Sí. Sí, el problema, el de los rostros, vale aclararles a los oyentes, es el de Mass Effect Andrómeda. Al menos los temas faciales, las animaciones faciales eran bastante desastrosas y la gente se quejó mucho por ello, ¿no? Ese fue uno de los puntos fuertes por los cuales se agarraron para destruir ese juego. Sí. Sí, yo digo que es un juego totalmente incomprendido en muchos aspectos. Para mí me pareció como un inicio de la saga bastante, digamos, acertado para dejar atrás la era Shepard, ¿no? Pero ahora pasando a Dragon Age, bueno, nos desviamos un poco hacia Mass Effect. En cuanto al cuarto, ¿tú crees que en realidad BioWare vaya a centrarse mucho más en el multijugador que en la experiencia en solitario? Esa es la incógnita, porque sí. Yo estuve viendo hace poco a unos usuarios en YouTube y ellos mencionaban un hecho que implica que puede ser posible. Ellos consideraban, según sus informaciones, que BioWare va a tomar el código base de Anthem como forma de trabajo para continuar con Dragon Age 4, a diferencia de veces anteriores donde empezaban desde cero. Entonces, ¿qué pasa? Ellos supuestamente, según lo que ellos mencionan, ellos dicen que van a tomar también cosas positivas de Anthem, como por ejemplo la jugabilidad o los mapas muy alargados, que parece que Anthem tiene unos mapas mucho más largos que cualquier otro juego que ellos hayan sacado con Frostbite antes, y parece que hicieron un muy buen trabajo. Bueno, y también entre lo que pude leer en cuanto a la trama, en cuanto al guión, es que sería como una especie de espías en el imperio de Tevinter, donde están digamos, este gobierno de los magos. Eso no, yo creo que eso fue reiniciado, porque han reiniciado ya bastante el desarrollo del Dragon Age 4. Pero ¿tú crees que se pueda desarrollar en este caso en Tevinter? Porque bueno, la gente también, o los gamers o los fans de la saga, piden eso. No solo eso, ellos dejaron una clara imagen de que lo iban a hacer allí, cuando en el final del Dragon Age, en el video final, colocan un mapa de todo Tedas, y no recuerdo quién fue el que lanzó un cuchillo y resulta que cae en el mapa de Tevinter. Bueno, es que eso era, creo que era justo y necesario incluso para la historia. Y lo otro es por ejemplo, lo que me llamó la atención una diferenciación aquí entre el Dragon Age Origin y los demás, es digamos que en el Dragon Age Origins tenía la posibilidad de manejar, como mismo dice el nombre, el origen de tu personaje. Si eres un enano de la superficie, si eres un enano digamos por debajo de tierra, o si eres un elfo dalishano, un elfo de ciudad, o si eres un noble, o si eres digamos alguien no relacionado con la nobleza. Y eso fue digamos que diferenció a los demás Dragon Age, que no tenían ese origen del personaje principal. Bueno, de eso si quieres conversamos en el otro bloque, Esteban. Vamos a otra pausa musical. Ahora van a escuchar el tema principal de Far Cry 3.
Escucharon el tema del menú de inicio de Far Cry 3. Ahora continuaremos conversando en Gamer al Micrófono con Esteban Silva. Como dejé en el bloque anterior la diferencia entre los Dragon Age Origins y los demás, en que uno podía jugar el origen del personaje, en este caso del guarda gris, y eso es algo que a mí particularmente me hizo falta en lo que fue el Dragon Age 2 y el Inquisition, en manejar ese origen del personaje. ¿Cuál es tu percepción en cuanto a este corte? Porque digamos que cortaron ese contenido de los demás Dragon Age. ¿A ti te cayó bien o te dio igual? No, realmente es algo que faltó. Sí. Lo que pasa es que cuando ellos crean ese sistema de origen, ellos planeaban crear múltiples orígenes, no solamente para el personaje, sino planeaban hacer un universo un poco más grande a nivel de los orígenes. La cosa es que ellos trataron de implementarlo en Mass Effect, por ejemplo, y no lograron hacerlo. No. Ellos trataron de implementarlo también en Inquisition y lo hicieron de forma recortada para evitar, me imagino que para evitar problemas a nivel guionístico. Pero ¿qué pasa? El hecho de mostrar, de darle la capacidad al jugador de jugar el trasfondo de la creación de sus personajes es algo que no tiene precedentes y es algo que no tiene comparación realmente. Sí, bueno, al menos en el Mass Effect 1 nada más era un texto breve en la creación del personaje, que si eras un colono o que si naciste en la Tierra o que si te alistaste o no al ejército o eres un sobreviviente de algún evento donde los batarianos, masacraron. Y el Dragon Age Origins era más cuidado, era más trabajado. Tú incluso jugabas que si eras un Dalishano jugabas en el bosque y conocías los personajes que más adelante también conocías en la trama, y todo concordaba perfectamente, y eso es lo que me encantó de Dragon Age Origins. Y bueno, y lo que realmente lo extrañé en los siguientes juegos, tanto el 2 como el Inquisition. Y yéndonos también a la expansión, que no hemos hablado mucho del Awakening, que es la expansión del Origins, que fue, por ejemplo, del arquitecto de este engendro tenebroso que era el único que hablaba, ¿no? Y eso no lo trataron, al menos hasta yo no terminé el Inquisition, de verdad no lo he terminado hasta ahora. Pero ese del arquitecto es como que quedó al aire. ¿Qué pasó con él? El arquitecto por ahora está desaparecido en la historia de los juegos, al menos. Creo que en la parte escrita creo que sí sacaron algo, ahorita no lo recuerdo realmente. La cosa con el arquitecto es que mucha gente no termina de entender que el arquitecto también es parte de esa historia que puede venir ahora. Porque el arquitecto era uno de los magistrados que fueron a la Ciudad Dorada a conseguir poder. Y resulta que fueron convertidos en los engendros tenebrosos. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Sí, porque se había quedado como en silencio. Ok. El arquitecto puede ser parte de la historia que puede venir ahora con el Dragon Age 4. Con el dragón. Debido a que el arquitecto forma parte de los magistrados que fueron a la ciudad dorada, ¿no? Sí, a conseguir el poder. Donde supuestamente estaba el hacedor, ¿no? Sentado en su trono. Sí, exacto. Y se supone que ahí fue donde se crearon los engendros tenebrosos. Los engendros, exacto. Son como los dioses corruptos. En este caso el archidemonio es como el dios corrupto. No, aparentemente, según lo que explican en Inquisition, que es algo que no habían explicado antes, ellos fueron corruptos por la esencia de los engendros tenebrosos. Ok, pero eso lo explican en la trama principal o un DLC o de la Inquisition. Eso lo explican tanto en la trama principal como en el DLC de Trespasser, ¿no? El DLC de Trespasser implica al final muchas cosas y explica muchas cosas también, pero eso se explica más que todo en la trama principal.
Ok. con la aparición de Flemeth casi al final del juego. Ah, imagínate. De hecho en la batalla anterior, poco antes de la batalla final contra Corypheus, precisamente, Corypheus. son las preparaciones. Ajá. Son esas preparaciones para la batalla. Y en ese punto es que muestran a Flemeth, que es un personaje que lamentablemente, sin ánimo de lanzar spoilers, no, hasta donde se sabe no va a aparecer más en la serie. Pero ella aparece, y aparece el hijo que uno puede tener con Morrigan en el Bueno, sí, el hijo de, al menos de Morrigan, bueno, si tú optabas en el Origins de tenerlo con el guardagris, incluso él aparece y bueno, y Morrigan te dice, así como, bueno, este es el fruto, algo así del amor con el guardagris, así como revolviéndole Sí. No solo eso, cuando tú importas a Inquisition partidas porque ese hijo tú lo podías tener con Alistair, ya fuera el protagonista principal, con Alistair o con Logain si lo convertías a guardagris. Claro. Entonces, cuando tú importas eso a Inquisition, y ellos son alguno de ellos dos es el padre, él es mencionado en el juego. Okay. Bueno, Esteban, muchas gracias por conversar en Gamer Station. Bueno, y vamos a ver qué tal y vamos a ver qué tal el Dragon Age 4. Y bueno, esperemos que BioWare o que EA le deje a BioWare hacer bien su trabajo en este caso. Sí, así esperemos que sea. Así es. Bueno, gracias por conversar con nosotros, Esteban, y ahora escucharán el tema principal de The Evil Within.
Acabaron de escuchar el tema principal de The Evil Within, juego de terror psicológico del creador de Resident Evil. Este juego, cuando salió y cuando me enteré, específicamente no me acuerdo exactamente el año en que salió, pero cuando me enteré que el padre creador de Resident Evil, al menos de los primeros Resident Evil, de los que verdaderamente, a mi entender, valen la pena dentro del género del survival horror, cuando me enteré que es el creador de The Evil Within, yo dije, bueno, y que iba a respetar la saga, digamos, la esencia de la saga del Resident Evil, esa esencia de terror psicológico, esa, de esa, digamos, el nerviosismo, del estrés que te genera. Yo dije, bueno, esto hay que jugarlo sí o sí, y cuando lo jugué no me defraudó. Realmente es un juego 100% recomendable para los amantes del terror. Incluso del terror psicológico, porque ahí tú te cuestionas si verdaderamente el personaje principal está cuerdo o no, si realmente él está imaginando todo lo que acontece a su alrededor o no, y qué es lo que ocurre aquí. Entonces digamos que juega con esa incertidumbre del jugador, y es realmente un juego espectacular. El The Evil Within 2 salió recientemente, hace como un año y piquito. No he tenido la oportunidad de jugarlo porque, bueno, lamentablemente mi computadora no está en óptimas condiciones. Tiene algunos problemas y no he podido disfrutar del The Evil Within 2. Sí disfruté del primero y realmente es una experiencia única, se los recomiendo de verdad. Si eres amante del terror, es imprescindible este juego. Ahora pasamos a juegos libres de pago. Parte de la canción que escucharon es de The Witness. Es de The Witness, el juego que la Epic Game Store ofrece gratuitamente hasta el 18 de abril. Paso a explicar, por si acaso no me han escuchado en programas anteriores, que he recomendado o que he, digamos, avisado en cuanto a los juegos gratis que ofrece la Epic Game Store. Para obtenerlos, simplemente ingresa a la página web de la Epic Game Store. Ahí tienes dos opciones: iniciar sesión, o si no tienes una cuenta te registras con tu correo, incluso te puedes registrar con tu Facebook o con otra red social que tengas. Después de que te crees la cuenta, tienes la posibilidad de agregar gratuitamente. Ahí te va a aparecer en la página principal el juego. Te va a aparecer The Witness gratis, entonces le das ahí, le das realizar compra, que es gratis, $0, y después se te va a agregar a tu biblioteca. Pero para hacerlo más cómodamente y te lo tengas más a la mano y no necesidad de abrir el navegador, digamos, esos pasos tediosos, descárgate la aplicación de la Epic Game Store. Después de que te la descargues, la instalas, y después de que instalas, entras a tu cuenta, y ahí vas a tener ya incluso la interfaz de la tienda y para agregar el juego rápidamente. Este juego, según admito que no lo he jugado hasta ahora. Lo único que hice fue ver algunos videos in-game, o los que se le dicen los walkthrough, que suben los walkthrough que suben los youtubers. Realmente un juego que se asemeja mucho a los Walking Simulator, en el cual tú caminas por un determinado espacio, un determinado escenario, y a medida que tú camines por ese escenario se te va contando una historia. Y siempre es en solitario, digamos que es un escenario, no siempre, en la mayoría de los juegos de este tipo, de este género, que es relativamente nuevo, es un escenario no abierto, no es un mundo abierto, pero es un escenario en el cual tú te encuentras solo, caminas y te cuentan una historia. Los tics de este juego, que son muy interesantes, lo que yo vi es creado por Jonathan Blow, que es el desarrollador del juego Braid, que es un juegazo, es un juego independiente de plataforma, también de puzzles, The Witness de puzzles, en el cual, bueno, el final es, digamos, es muy abierto a la interpretación y realmente porque supuestamente que la historia del Braid trata de
de ir, de buscar y rescatar una princesa, pero esa princesa no es la típica, o al menos no te la describen como la típica, tú sabes, princesa como puede ser Zelda, o como la princesa Peach en Mario, o como una princesa que necesita un rescate, una dama en apuro, una damisela en apuro. Ahí tú te cuestionas, ¿qué princesa es esta? ¿Qué me está hablando? Y realmente cuando llegas al final y te enteras de lo que realmente se trata, es espectacular. Ese juego es espectacular. Y si es del mismo creador de Braid, debe ser digamos, recomendable este juego. Lo otro interesante de este Witness es que tiene 500 puzzles por resolver. Es bastante. Y uno de los que me llamó la atención mientras veía los juegos, mientras veía a los youtubers jugando a The Witness, era que el desarrollador no infravalora ni subestima al jugador, le da retos, y eso es lo que realmente me gusta de este tipo de títulos, no solo en cuanto a los acertijos que se te presentan como agilidad mental, sino también de presentarte una historia madura, que realmente no te subestiman, ni no subestiman tu inteligencia, ¿no? ni tu razonamiento, ni para digerir historias complicadas, ¿no? Incluso puzzles complicados. Lo otro, bueno, despiertas en una isla muy colorida y solo y sin recuerdos. Es, bueno, el típico movimiento en que no tienes recuerdos, y a medida que avances vas obteniendo esas memorias perdidas, ¿no? Es decir, el personaje amnésico. Como dije, es un Walk Simulator, o al menos utiliza muchas de esas mecánicas. Digamos que en la mayoría de los Walk Simulator no utilizan los puzzles de simplemente ir de un lado a otro, caminar de un lado a otro y que te cuenten la historia. Y este tiene los puzzles por resolver, y eso es un añadido que se agradece bastante. Es un juego también que está muy bien ambientado, según lo que vi. Es bastante colorido, tiene muy buena música. Y bueno, el momento de despedirnos, y qué mejor manera de hacerlo que con la canción Diluvium de la banda alemana de death metal técnico Obscura. Recuerda seguirnos en las redes sociales de Gamer Station, que son arroba piso Game Station en Twitter.